Oremos. Señor Jesús, no hay otro nombre que sea tan dulce como el tuyo. No hay otro nombre que tenga el poder para salvar como el tuyo. Te alabamos, Jesucristo. Esta es tu iglesia. Este servicio te lo dedicamos a ti, Señor. Y lo que deseamos es, como hemos ya viniendo varias semanas hablando de este tema del avivamiento, deseamos, Señor, un avivamiento verdadero, primeramente personalmente en cada uno de nuestros corazones, Señor, como estaba orando ahí hace algunos minutos atrás. Comienza conmigo, Señor. Yo reconozco mi bancarrota espiritual, Señor. Yo reconozco que en el momento que yo entro a tu casa, Señor, lo que yo merezco verdaderamente es tu ira, Señor. Porque tú eres un Dios santo, santo, santo. Pero sin embargo, hay muchos domingos que yo entro por tu casa con un corazón no contrito, Señor, no puro, no limpio. Y por tu misericordia y por tu gracia no soy consumido, Señor. Pero yo no deseo eso, Padre Celestial. Yo no quiero quedarme ahí. Gracias a través de tu palabra y gracias a través del Espíritu Santo reconozco que yo no puedo seguir de esta manera. Que todavía hay áreas en mi vida, en mi corazón, que no te traen gloria a ti, que no te placen a ti, Señor. Lugares sucios, Señor, porque así como tú lo miras, Señor, pecado es sucio. Yo te suplico, Señor, que a través del Espíritu Santo, a través de la palabra que vamos a escuchar, porque esa es la única esperanza que tenemos, Señor, es tu palabra. Que tú nos vivifiques, Señor, que tú traigas un verdadero arrepentimiento, que solamente eso viene de ti también, Señor. El arrepentimiento genuino es un regalo tuyo, Padre Celestial, y lo deseamos en este momento, Señor. Aquí no estoy mirando a nadie, Señor. I'm not pointing fingers at anybody. I'm pointing fingers at myself. Comienza conmigo, Señor. Que se haga tu voluntad en mi vida personalmente y que nuestra actitud sea esa, Señor. Que no miremos para la derecha ni para la izquierda, Señor. Que nos enfoquemos en lo que está sucediendo en nuestras vidas personales, Señor. Because at the end of the day, cuando llegue ese día, vamos a tener que rendirle cuentas a ti, Señor, de lo que yo he hecho con mi vida, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, en este momento. Ayúdanos, por favor. Purifícanos, Señor, a través de la palabra que nuestro querido Pastor Edwin tire para nosotros en esta tarde. Te amamos, Jesucristo. Perdónanos, por favor. Purifícanos y límpianos en el día de hoy. Amén. Thank you. Gracias, Pastor. Puede sentarse brevemente. I'm going to ask, no se vayan ustedes que están atrás, no se vayan. Right? Okay. Don't leave anyone. Right. Okay. El mensaje, la enseñanza, la palabra de Dios para nosotros en el día de hoy está dirigida a cada uno de nosotros, empezando por mí. Pero particularmente está dirigida en su contexto original. En Isaías 66, en su contexto original, está dirigida al pueblo de Dios que en una forma u otra le servía a Dios. Si usted está aquí en esta tarde y en alguna forma está envuelto o envuelta en algún... Présteme atención, por favor. Suspenda lo que está haciendo en este momento y présteme atención. Se lo suplico, por favor. Si en alguna forma está envuelto o envuelta en algún tipo de ministerio en la iglesia, en este momento, póngase de pie en este momento. Sirve en alguna gestión
sea una vez al mes, cada 2 meses o lo que sea. All right? Okay. So, ustedes en particular tienen la oportunidad en el día de hoy, a través de la palabra, no porque el pastor Edwin esté predicando, sino por el poder de la palabra, el contenido de la palabra, lo que esa palabra dice, para experimentar en sus vidas lo que hemos estado hablando hace varias semanas. La revitalización del cristianismo auténtico que hopefully es el que le mueve a usted a servirle al Señor en esta iglesia local. Así que mi exhortación es que abra su corazón, que sea humilde y que deje que el Espíritu de Dios haga su obra en usted. Ese es mi deseo. Yo estoy enseñando, pero mi determinación es que mientras lo hago, que Dios haga su obra conmigo también, ¿ok? Así que puede sentarse, por favor. Gracias por su gentileza y su atención y su ayuda. Si tiene su Biblia, la puede abrir en el libro de Isaías, en el capítulo 66. Del capítulo 66 vamos a estar viendo los versículos del 1 al 3. Del capítulo 57 vamos a ver el versículo 15, el 17 al 19. En el contexto de esta serie de enseñanzas que estamos haciendo acerca de el avivamiento espiritual, la renovación espiritual, el despertar espiritual en la vida del creyente y inevitablemente también en la vida de la iglesia de ese creyente. 2 semanas atrás comenzamos nuestra enseñanza tratando, entre otras cosas, de definir el asunto del avivamiento. Y entre las muchas cosas que dijimos sobre el particular, dijimos que avivamiento bíblicamente e históricamente en la historia de la redención, en la historia de la iglesia, es un momento en particular, una ocasión en particular, donde la iglesia experimenta bendiciones extraordinarias que son derramadas por el Espíritu Santo de Dios. El vehículo que mayormente el Espíritu Santo utiliza es la proclamación de la palabra y la oración del pueblo de Dios para realizar esa obra extraordinaria. Ese tiempo, ese periodo, esa temporada, esa ocasión de avivamiento conduce, provoca renovación, revitalización espiritual en la iglesia, en los ministerios que normalmente han estado funcionando, ahora como resultado de eso, funcionan de una forma extraordinaria, con un poder, con una eficacia, con una determinación, con una actitud que solamente Dios puede provocar, ¿ok? También resulta este periodo, esta ocasión de refrescar espiritual, en muchas ocasiones resulta en la conversión de personas que han estado muchas veces dentro de la iglesia o que visitan la iglesia, y también resulta en la mayor parte de las veces en una entrega total de los miembros de esa congregación. Miembros que han estado apáticos, que han estado indiferentes, ahora como resultado de esta renovación espiritual, de este despertar espiritual, pues ahora hay un fuego, hay una pasión, hay una entrega genuina al servicio del Señor. Eso vimos 2 semanas atrás. La semana pasada
mientras consideramos el mensaje del Señor Jesucristo a las 7 iglesias que se encuentran descritas en los primeros 2 capítulos del libro de Apocalipsis, identificamos, no sé si se acuerda, 6 estorbos reales cuando se trata de renovación espiritual, avivamiento espiritual, despertar espiritual. Estorbos los identificamos, por ejemplo, cuando el creyente se desvía, cuando el creyente se enfría, cuando el creyente recae, backslidden believer, eso es un estorbo, that's a hindrance for revival. También hablamos de el creyente que es paralizado por el temor no a las serpientes, no a todas las culebras o a las arañas, sino el temor a lo que pueda acontecer si yo decido entregarme totalmente al Señor Jesucristo y si yo decido vivir mi vida conforme a lo que la Escritura dice, el temor de lo que eso pueda causar. Eso también es otro estorbo real para que haya avivamiento. Right? Mencionamos el creyente que tolera falsas enseñanzas en su vida y que también la iglesia que tolera dentro de ella personas que se adhieren a falsas enseñanzas y falsas prácticas. Eso también en una iglesia es a hindrance for revival. Es un estorbo para que el avivamiento genuino y verdadero llegue a la iglesia. Hablamos también del creyente que tropieza debido a su presunción espiritual. Mencionamos también el creyente que presta demasiada atención a lo inadecuado que es, a su debilidad. Yo no puedo tratar de hacer esto, yo no tengo recursos, yo no tengo con qué, yo he fracasado muchas veces, yo he tropezado. Esto también es un estorbo para el avivamiento espiritual. Y por último, considerando la iglesia de la Odisea, hablamos del creyente que se cree autosuficiente, que lo tengo todo, yo no necesito nada. Creyente, una persona que se cree de esa forma, pues definitivamente no va a experimentar el avivamiento espiritual genuino, la renovación espiritual, y se va a mantener sumida en su letargo, en su sueño, si usted quiere, espiritual. En el día de hoy vamos a considerar algunas cosas que en cierta forma preceden al avivamiento, como ya dije, en la vida individual del creyente y en la vida de la iglesia. Lo vamos a hacer con la esperanza que hemos tenido durante estos 3 domingos de que al considerar estas cosas seamos reavivados, seamos despertados y comencemos a buscar a Dios de una forma fresca, de una forma nueva, con un ímpetu nuevo, con un deseo nuevo, con una sed nueva. All right? So, el pasaje, como le mencioné, que vamos a considerar es Isaías, capítulo 66, versículos del 1 al 3. Contexto del mismo: el profeta Isaías tiene una visión, perdonando la redundancia, profética, donde el profeta Isaías ve al pueblo de Israel en el futuro regresando del exilio babilónico. Jeremías nos habla acerca de eso, Ezequiel nos habla acerca de ese regreso. Pero Isaías ve proféticamente lo que iba a acontecer y ve al pueblo regresar, ve al pueblo reedificando la ciudad de Jerusalén, ve al pueblo reconstruyendo el templo, ve al pueblo restaurando la adoración a Jehová conforme a lo que había sido preordenado por Dios a través de su siervo Moisés. Todas esas cosas el profeta Isaías ve. Isaías también anticipa, esto es importante, todos estos acontecimientos. Sin embargo, conforme a lo que vamos a leer dentro de unos segundos en estos 3 versículos,
Isaías le da una palabra de advertencia, de exhortación, al mismo tiempo es una palabra de aliento. Exhortación, advertencia, aliento a los exiliados que habían de regresar a Jerusalén, y lo hace mientras en esos 3 versículos está contenido un mensaje que destaca, y mi trabajo en la tarde de hoy con la ayuda del Espíritu Santo es ayudar a que cada uno de nosotros podamos ver estas cosas. El mensaje de Isaías de exhortación, de aliento y advertencia destaca primeramente los peligros que existen en lo que se podría llamar la religión superficial. Religión superficial, una religión que hace énfasis a lo externo, que muy bien puede ser bíblicamente correcto, pero el énfasis es en lo externo. Lo que hacen puede ser bíblicamente correcto, pero esta religión superficial, el énfasis es en eso. Y también Isaías nos da clara instrucción y criterios para poder discernir la dinámica que define la vida espiritual que es verdadera, porque hay una vida espiritual que no es verdadera. La vida espiritual que agrada a Dios, porque hay una vida espiritual que no agrada a Dios. En el plano personal yo estoy totalmente convencido de que las palabras de aliento, las palabras de advertencia y exhortación que vemos en Isaías 66, 1 al 3, precisan ser escuchadas detenidamente por cada uno de nosotros, ¿verdad? Y que luego de escucharlas, con la dirección, el poder, la unción del Espíritu Santo de Dios que mora permanente en cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo, con su ayuda, usted y yo precisamos reflexionar sobre lo que hemos leído, lo que hemos escuchado, reconsiderar, como ya se imagina, pues también precisamos recalibrar, precisamos hacer ajustes ante lo que hemos reconsiderado y ante lo que hemos reflexionado en cuanto a lo que hemos oído. La pregunta entonces es, ¿por qué yo estoy totalmente convencido de que eso es de esa forma? Las notas suyas, inmediatamente, por favor, saque su lapicero, vamos a tomar algunas notas y usted, por favor, en el espacio que tiene, anote lo que el Espíritu Santo de Dios, pues, traiga a su conciencia y que, pues, destaque, ¿verdad? Porque probablemente es algo que Él quiere que usted considere. ¿Por qué precisamos escuchar detenidamente lo que Isaías 66, versículos de 1 al 3 nos dice? Porque debemos reflexionar, porque debemos reconsiderar, porque debemos recalibrar. Por lo siguiente, escriba esto, por favor. Vivimos en tiempos de indiferencia. La palabra indiferencia en el contexto que estoy hablando sugiere la idea de que vivimos con la actitud de ¿qué será? Whatever will be, pase lo que pase, indiferentes. No tiene que ver conmigo, right? Vivimos en tiempos de indiferencia, tiempos de letargo, estamos lelos, dirían en mi país, y tiempos de adormecimiento generalizado en la iglesia evangélica. En otras palabras, que la iglesia evangélica se caracteriza por esas cosas, por indiferencia, por letargo y por adormecimiento. No estamos muertos, pero estamos dormidos. Dice amén. Right? Y nosotros somos parte de esa iglesia evangélica. Iglesia en sus pasos es parte de la iglesia evangélica a la cual yo me estoy refiriendo. Todo lo que se podía decir para despertar la iglesia de ese letargo, adormecimiento, indiferencia, escriba esto, ya se ha dicho. Ya se ha dicho. No hay absolutamente nada nuevo que yo pueda añadir, que nadie pueda añadir, que ningún predicador famoso del día de hoy pueda añadir
a lo que ya se ha dicho con relación a la posibilidad de despertar a la iglesia, nosotros incluidos, de nuestro letargo, de nuestro adormecimiento, de nuestra indiferencia. Nada se puede añadir. Todo ha sido dicho. Y aunque todo ha sido dicho, la iglesia que somos nosotros no responde porque su oído, nuestro oído, mi oído, tu oído está obstruido por el ruido del mundo, de las cosas del mundo, de los asuntos del mundo, de las preocupaciones del mundo, de los envolvimientos del mundo, de las diversiones del mundo, de los entretenimientos del mundo. Y está obstruido también por la voz endurecida de nuestro ego dentro de nosotros. Escriba esto también. El cristianismo moderno mayormente es un asunto de deberes externos. Por eso antes de comenzar me dirigí directamente a las personas que sirven. Escuche por favor. Y insistí en que si hay un grupo de personas en este lugar, en esta iglesia, en este recinto, en este edificio en el día de hoy, que deberían prestar atención detallada a lo que estamos hablando y no estar envueltos con teléfono, no estar envueltos con ninguna otra cosa que no sea con lo que se está hablando aquí, son las personas que están sirviendo en cualquier función en esta iglesia. El cristianismo moderno mayormente es un asunto de deberes externos. Los que estaban cantando aquí estaban envueltos en deberes externos. El cántico, la adoración es un deber externo, la predicación es un deber externo. Los que están trabajando ahí atrás con la cámara y con el sonido, lo que sea, eso es deberes externos. El que está traduciendo de español a inglés es un deber externo. Los que están trabajando en la guardería, eso es deber externo. Los que están caminando por ahí, velando para que la gente no se... En la security patrol, pues esos son deberes externos. Y el cristianismo moderno mayormente, no estoy diciendo que únicamente, mayormente es un asunto de deberes externos. Y el asunto es que muchos de nosotros podemos estar envueltos en estos deberes externos y pensar, mire para acá todo el mundo por favor, se lo suplico, y pensar que lo que yo estoy ofreciendo a Dios es algo que a Dios le agrada. Y yo someto a su consideración, basando en lo que la Escritura dice, que aunque lo que yo le esté ofreciendo a Dios vaya cogido de la mano con la instrucción bíblica sobre el particular, necesariamente eso no garantiza que le agrada a Dios. Pero cuando el Espíritu de Dios, esto es lo que está escrito en sus notas, cuando el Espíritu de Dios comienza a trabajar de forma extraordinaria en la iglesia por medio de su palabra, mire lo que sucede. La iglesia vuelve, que es lo que estamos buscando, a redescubrir que el cristianismo genuino, el cristianismo auténtico, se trata no necesariamente de deberes externos, se trata de un corazón humilde, un corazón quebrantado, y en el diario vivir, el cristianismo genuino rehúsa, escucha que esto es bien importante también, rehúsa trivializar la transformadora palabra de Dios. ¿Pero qué es eso de que yo no voy a trivializar la palabra de Dios? Pues si usted considera las decisiones que usted toma, si usted considera la forma que usted utiliza su tiempo, si usted considera la forma que usted utiliza sus recursos, si usted considera sus prioridades, su agenda, y lo compara con lo que dice la Escritura, yo le garantizo que no se le va a hacer muy difícil llegar a concluir que usted también está trivializando la palabra de Dios.
porque la palabra de Dios dice algo, pues yo creo lo que dice la palabra de Dios, yo tengo mi Biblia, pero no estoy viviendo conforme a lo que dice la palabra, pues entonces estoy trivializando la palabra. Trivializar la palabra no es meramente hacer chistes acerca de la palabra, utilizar la palabra para una comedia o lo que sea, eso es trivializar la palabra. Pero la trivialización peor es cuando yo conozco lo que la Escritura dice, digo creer lo que la Escritura dice, pero entonces mis decisiones y mis prioridades van contrarias a lo que dice la palabra. Cuando llega el momento de la verdad, mis respuestas y mis reacciones son contrarias a lo que dice la palabra de Dios. ¿Okay? Así que en el contexto de Isaías 66 nos recuerda el contexto mismo que el profeta Isaías ve cómo el pueblo habría de regresar a Jerusalén, cómo el pueblo se iba a envolver a la restauración del templo. Entienda por favor que la restauración del templo era algo ordenado por Dios y era algo que agradaba a Dios. I hope you're paying attention to that. Isaías también puede ver que la adoración a Dios en el templo iba a ser restaurada. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que Dios le habita en medio de la alabanza y adoración de su pueblo? Right? Okay. Él podía ver eso y podía ver que con esa adoración que iba a ser restaurada, también el ofrecimiento de los sacrificios que Moisés había ordenado habrían de ser restauradas. No solamente él pudo ver, se va a reconstruir el templo, la adoración va a ser restaurada y el ofrecimiento de los sacrificios conforme a lo que Dios, utilizando los animales, utilizando las ofrendas, no saliéndose de lo que Moisés, sino conforme a lo que Moisés había establecido, o Dios por medio de Moisés, eso también iba a ser restaurado. También podemos decir que Isaías podía ver cómo algo que ya había acontecido anteriormente, que es lo que provoca el exilio, Dios permite que se los lleven a todos. Babilónicos, sirios. Isaías podía ver cómo el formalismo frío de la religión externa, son palabras un poquito grandes, rebuscadas, pero son palabras las correctas. Estoy asegurándome que estoy utilizando las palabras correctas. Isaías sabía que el formalismo frío de la religión externa, ¿qué es eso? Formalismo frío, no era nada movido por el poder de Dios, era formal, era conforme a lo que se había establecido, pero era frío, no tenía vida, era una religión externa sin vida, que era lo que había provocado que Dios no mirara hacia ellos, que Dios permitiese que ellos fuesen capturados y llevados, ¿verdad?, por los babilónicos y conquistados, y todo ese sinnúmero de cosas que suceden al pueblo de Dios. Dios es todopoderoso, Dios pudo haber dicho así, ¡pac!, y nada de eso pudo haber sucedido. Todo es lo que sucede con el pueblo de Israel, es consecuencia a lo que ya Dios había previsto, Dios le había advertido, Dios le había dicho, ustedes están aquí para esto, y esto es lo que yo deseo, esto es lo que yo anhelo, y este es el propósito, y ellos simplemente a palabras eléctricas, oídos desconectados. Y parte de eso que desagrada a Dios era ese formalismo frío de la religión externa que provoca, entre otras cosas, el exilio mismo. Y Isaías podía ver que cuando el templo vuelve a ser restaurado, renovado, y la adoración y los ofrecimientos de las ofrendas iban a ser restauradas nuevamente, lo mismo iba a suceder. Es por eso que advierte en estos 3 versículos acerca del peligro de la religión superficial. Escriba esto, escriba por algún lugar, la religión superficial es peligrosa. ¿Lo escribió? Ahora, pues entonces añádale para mí. La religión superficial es peligrosa para mí.
para mi familia, para mi matrimonio, para mi iglesia, peligrosa, dañina, nociva. Ejemplo de eso es la iglesia de la Odisea. Imagínate si es peligroso que le provoca náusea, ganas de vomitar a Cristo. ¿Alguna vez se ha detenido a considerar la posibilidad de que su vida religiosa le provoque náuseas a Cristo? Así que le advierte acerca del peligro de la religión superficial. Escriba esto por algún lugar, por favor, se lo suplico. La religión superficial es la religión que luce bien, que suena bien, pero que no toca y transforma el corazón. Eso puede pasar con la alabanza y la adoración. Looks good, grupo grande, muchos instrumentos, suena bien, armonía, lo que sea, pero no toca ni transforma el corazón. Eso sería entonces parte de una religión superficial. En la Escritura dice, el que se cree firme, que se está firme, mire que no caiga. Y a Dios no le interesa cuán bien yo canto, a Dios no le interesa, respetuosamente para los músicos, cuán armonioso es, cuán efectivo soy o cuán cadencioso es mi tocar de la batería. A Dios lo que le interesa es la realidad interna que hay en mí. Estoy usando ejemplo de aquí, de la música, pero es lo mismo. A Dios no le interesa cuánto tú sabes de internet, no le interesa cuán bien tú sabes manejar los botones aquellos de la cuestión del sonido. A Dios no le interesa lo bien que tú puedes traducir de un idioma a otro. A Dios lo que le interesa es cuál es la condición del corazón tuyo, qué es lo que está moviendo esto, ¿no? Veamos entonces primeramente el serio peligro de la religión superficial. Isaías 66, versículos 1 y 2. Dice, Jehová ha dicho. ¿Quién lo dijo? Jehová ha dicho. El cielo es donde yo tengo mi trono. No es lo que dice. Eso fue lo que yo leí por años y años y años. Y maybe that's what you're reading right now. Eso no es lo que dice. Lo que dice es, Jehová ha dicho, el cielo es mi trono. Now, si el cielo es su trono, el universo, toda esa cuestión es su trono, pues entonces el Dios que está diciendo eso debe ser bastante grande. Inmenso. Y la tierra es el estrado de mis pies. Después de eso, miren lo que pregunta, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? Porque la función de ellos iban para allá a edificarle casa. Why he's asking that? ¿Por qué está preguntando eso? ¿Qué es el propósito de eso? ¿Cuál es el tono de su voz cuando está preguntando eso? Someto a su consideración que probablemente hay un poco de sarcasmo en la forma en que está preguntando. Si acaba de decir que el cielo es mi trono y que la tierra es el estrado de mis pies, que ustedes pretenden colocarme a mí dentro de 4 paredes. Hay mensaje para cada uno de nosotros. Muy bien pudieron haberse quedado en su casa haciendo lo que muchos decidieron hacer, que es ver la cuestión por Facebook Live, sentado en el sofá, bien cómodo, lo que sea, con el café, con el sándwich y lo que fuera a hacer. Sin embargo, decidieron viajar. Algunos de ustedes viajar de lugares lejanos, otros viajar con condiciones físicas que no son muy buenas. Así que mi deseo, mi súplica, por favor, es que ya que está aquí, bendito sea el nombre de Cristo.
Abra el corazón y deje que Dios entregue el corazón. Ven, haz la cirugía. Despiértame de este letargo. Nadie puede decir despiértame de este letargo a menos que esté convencido que está en un letargo. ¿Dónde está la casa para que me habréis de edificar? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? ¿Qué será que ustedes podrían? Si yo tengo la tierra del estrado de mis pies, ahí es donde yo reposo. ¿Qué es lo que ustedes pueden provocar? No, forget about that. Versículo 2, la primera parte. Mi mano hizo todas estas cosas, así todas llegaron a ser, dice Jehová. Así que consideramos primeramente las dos preguntas del versículo 1. ¿Dónde está la casa que me van a edificar? ¿Dónde está el lugar de mi descanso? Ya dijimos que el pueblo estaba entregado en el gran proyecto de la construcción, la restauración del templo. Da la impresión que el pueblo ha olvidado algo. ¿Qué habían olvidado? Muy importante. Que aunque Dios en su soberanía se agradaba de hacerles saber de su pueblo, de su presencia en el templo, en el antiguo pacto, the Old Covenant. Sabemos, porque la Escritura lo enseña a la saciedad, que Dios no puede ser restringido, Dios no puede ser confinado, Dios no puede ser contenido, Dios no puede ser refrenado por ningún templo hecho por manos humanas. Escuche las palabras de Salomón, ahí cuando está en la dedicación del primer templo que él personalmente, herencia de su padre, había ayudado a construir. Escuché lo que dice mientras oraba, orando específicamente para que la presencia de Dios llenara el santuario. Primera de Reyes 8:27, me parece que está en sus notas, creo que también está en la pantalla. Pero, ¿es verdad que Dios habitará sobre la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Mira la pregunta. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Era lo que el pueblo de Israel en Isaías 66 está, ese es el asunto, that's the issue de Isaías is dealing with, está bregando con eso. Así que Isaías, por medio del contenido de Isaías 66 del 1 al 2, nos deja ver cuál es la fundación. Escuche que es importante. ¿Cuál es la fundación? ¿Cuál es la raíz de la superficialidad espiritual? La raíz de la mediocridad espiritual. La vez pasada hablamos de la iglesia de la Odisea y la razón por la cual Cristo dice, los voy a vomitar de mi boca, es por la mediocridad espiritual de esa iglesia. La raíz de esa mediocridad espiritual, esa superficialidad, en sus notas por favor, la superficialidad de la religión comienza cuando el hombre, cada uno de nosotros, Señor, ayúdame a mí a explicar con claridad, ayuda a este pueblo a poder entender, Señor. Lo primero es que Dios detesta la religión superficial. Dígame. Amén. Diga, Dios detesta la religión superficial. Y esa religión superficial es lo que se enfoca en lo externo, en lo que estoy haciendo por Dios, esto, aquello, otro. ¿Sabe? Dios lo que le interesa es lo que está por dentro. Right? La superficialidad de la religión comienza cuando el hombre, el ser humano, usted y yo, trata de domesticar a Dios. Domesticar a Dios. ¿Cómo hacemos eso? Cuando tratamos de restarle poder y sobre todo trascendencia. Dios está por encima de nosotros. Dios no es una versión más grande de nosotros. Dios está en otra liga. Género distinto. Cuando tratamos de restarle poder y trascendencia con la intención
de que se nos haga más fácil ¿qué? Controlarlo. We want to do that. Nuestro problema, ¿cuál es? Comenzamos a tratar de shrink, encoger, reducir a Dios hasta traerlo a nuestro tamaño. Una de las razones por las cuales tenemos matete fue el convencimiento en un momento que Dios nos dio como iglesia de que uno de los mayores problemas que teníamos en la iglesia en el día de hoy es que la cultura cristiana tenía un concepto, y nosotros incluidos también, un concepto deformado de Dios. En distintas áreas teníamos, incluyendo los pastores, un concepto deformado de Dios, y teníamos que regresar a la Escritura para que Dios enderezara nuevamente ese concepto deformado que teníamos de Dios, que Dios lo enderezara. Y esa razón por la cual Matete existe, por eso es que tanta Biblia, tanto pasaje bíblico, y repetir, a veces 3 semanas con una misma porción bíblica, con el propósito de que ese concepto distorsionado, deformado que tenemos de Dios, sea enderezado. Comenzamos a tratar de encoger y reducir a Dios para traerlo a nuestro tamaño. Lo hacemos cuando pensamos en Dios en términos de su inmensa, que no pensamos, mejor dicho, en Dios en términos de su inmensa trascendencia. Pues ahí está el pasaje, ¿sabes? ¿Dónde está la casa que me van a construir? Pero si yo, el trono mío está, el trono mío es el cielo. Ese es mi trono, ¿sabes? No me pueden colocar a mí dentro de 4 paredes, ¿right? Pues nosotros tratamos de hacer eso. No consideramos a Dios, no pensamos a Dios. Escucha, por favor, es bien importante. Puede ser muy provechoso para ti, para tu familia y para tus hijos, ¿ok? No pensamos en Dios en términos de lo inmenso que es, de lo trascendente que es, ¿right? Y el problema es la mayor parte de las veces terminamos con un Dios que es casi creado a nuestra propia semejanza, que le gustan las cosas que a nosotros nos gustan, que está de acuerdo con nuestras reacciones, que está de acuerdo con nosotros pensamos, todo ese montón de cosas. 2 verdades acerca de Dios que preciso recordar. La primera, preciso recordar, que ya se lo comuniqué, ya lo sabe, su inmensidad divina. Eso preciso. Jehová ha dicho, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, proclamando la inmensidad de Dios. Mira que yo había leído esos pasajes vez tras vez, hasta que finalmente en estos días que vengo a entender qué es lo que eso quiere decir. ¿Por qué es que eso está ahí? Dios está proclamando su inmensidad, su trascendencia, ¿ok? En otras palabras, podemos decir Dios es inmenso, Dios es omnipresente, trascendente. Cuando hablamos de la omnipresencia de Dios, queremos decir que no hay ningún lugar donde Dios no haya estado, no hay lugar donde Dios no esté y no hay lugar donde Dios no estará. Y como dije también hace un momento, el punto aquí para nosotros es entender que Dios no es una versión más grande de nosotros y que hay una diferencia bien grande entre nuestro Creador y que esa diferencia no es en términos de grados, no es en términos de metros, no es en términos de pulgadas. La diferencia entre Dios y nosotros es que Él es único en su género. Dios está en una categoría aparte y no hay absolutamente nadie que sea como Él. Quizá usted dice, yo no entiendo. Déjeme tratar de esta forma. El punto es que la gente en el tiempo de Isaías parece haberse olvidado de ese detalle, de la trascendencia de Dios, que no era como ellos pensaban. Había toda clase de vecinos alrededor de ellos que en las formas de adoración de ellos, pues el Dios de ellos estaba circunscrito a un templo, a un edificio que ellos construían, y el pueblo de Israel copió mucho de eso. Lo bonito que Dios había establecido fue contaminado con ideas que traían de otros lugares, ¿ok?
se habían olvidado de que sí, es cierto, a Dios le plació en determinado momento, pues, hacer su presencia en el templo, pero el templo no puede contener a Dios. ¿Okay? Eso parecía que se le había olvidado a ellos. Y terminaron tratando de domesticar a Dios, restándole poder, trascendencia, con la intención de controlarlo con mayor facilidad. Lo metemos aquí en el templo y entonces aquí tenemos todo lo que Moisés nos dijo que deberíamos hacer. Así que vamos a asegurarnos que sabemos todo lo que Moisés dijo que debíamos hacer, cómo lo debíamos hacer, de qué color son las cortinas, de qué materiales se construye esto, qué clase de animales son los que tenemos que ofrecer, y hacemos todas esas cosas chéveres. Y entonces ahora Dios está contento con nosotros y ahora Dios nos va a dar todo lo que nosotros queremos. Pero Dios responde de una forma muy distinta. Now, para muchos, en el día de hoy en la iglesia, Dios se ha convertido en otro accesorio religioso en su vida. Para algunos de nosotros que tenemos un trasfondo religioso católico, pues sabemos lo que son accesorios religiosos. Pero en la iglesia evangélica, el problema existe que para muchas personas Dios, ese Dios que es inmenso, ese Dios cuyo trono es el universo mismo, ese Dios que está por allá trepado, que es increíblemente, tú sabes, trascendental, ahora ha sido reducido a un accesorio religioso, un ayudante espiritual, cuyo trabajo principal, escucha, es el mantenerme cómodo, cómoda, particularmente cuando las cosas en la vida mía se complican. No levante la mano, ok. Pero muchos de nosotros tenemos complicaciones en nuestra vida. Yes, indeed. Y Dios es bueno, y Dios es fiel, y Dios cuida de nosotros. Pero el hecho es que nosotros no podemos convertir a Dios en un ayudante que está ahí para resolverme de los problemas cuando se me tranca el dominó, cuando la cosa se me complica. Es ahí el problema. No es que Dios no me vaya a ayudar, no es que Dios, no es que no voy a depender de Dios, no tengo ninguna otra cosa que no sea Dios. Pero el asunto es mi actitud, el asunto es que es lo que yo tengo dentro de mí. ¿Cómo estoy viendo a ese Dios? La otra cosa que necesitamos recordar es la soberanía divina. Este versículo 2 dice, mi mano hizo estas cosas, así todas ellas llegaron a ser, dice Jehová. Jehová ha dicho, el cielo es mi trono, es rey, reina, preside sobre todas las cosas como creador. Mi mano hizo todas estas cosas, Dios reina como el Señor de toda providencia. La tierra es el estrado de sus pies, interesantísimo. La tierra se somete al decreto de Dios y busca su lugar debajo del dominio real de Dios. Se somete y busca. ¿Cuál es el lugar? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Tú eres el que manda, tú eres el que domina, tú eres el que dice, ok, yo estoy aquí, yo soy parte de esta creación, ahora tú me dices qué es lo que yo tengo que hacer, cómo debo funcionar. Nuestro problema, cuando tratamos de domesticar o encoger a Dios, estamos destronando a Dios de nuestro corazón y nuestra mente. Él debe reinar, Él está para reinar en nuestro corazón y en nuestra mente. Y cuando destronamos a Dios de nuestro corazón y nuestra mente, escucha que es importante, por favor, lo hacemos obviamente con el propósito de sentarnos nosotros en el trono. Nosotros mandamos, nosotros decidimos. ¿Ves cómo esto va conduciendo a una religión superficial, externa? En mi corazón estoy sentado yo, pero es muy fácil poder hacer todas las cosas que hacemos. Escriba esto en sus notas. Quizá uno de los aspectos más serios del cristianismo superficial de nuestra cultura occidental
es que en su esencia consiste, el cristianismo superficial de nuestra cultura consiste, no sé si alguna vez usted ha escuchado esta frase, consiste de un deísmo moralista terapéutico. Palabras un poquito rebuscadas, pero que describen sin lugar a dudas lo que hoy se conoce como iglesia. Deísmo moralista terapéutico, en gran medida, es la religión superficial de la cultura americana contemporánea. ¿No entiende eso? Creo que está en sus notas. Déjame ver si es verdad. Y es así, pusimos algo ahí en sus notas. Primeramente, deísmo. Deísmo viene de Deo, viene de Dios. Deísmo porque cree que Dios existe, pero no tiene nada que ver con lo que sucede en este mundo. El deísmo eso es lo que propone. Dios existe, Dios creó todas estas cosas, pero está por allá en una galaxia y no le interesa y no tiene nada que ver con lo que está pasando aquí. La religión superficial de la cultura americana es deísta. Nosotros somos parte de eso porque nos olvidamos de Dios hasta que venga una crisis. Y cuando llega la crisis, tocamos la campana con la expectativa de que nuestro sirviente cósmico que está por allá arriba trepado, venga, resuelva, nos alivie en medio de nuestros problemas y luego de que nos alivie en medio de nuestros problemas, puedes irte nuevamente hasta que llegue la próxima crisis. Es moralista. Yo no estoy diciendo que eso es lo que la palabra de Dios enseña. Lo que estoy diciendo es que la religión superficial, right, eso es lo que promueve, eso es lo que es en realidad. Y eso es una abominación contra Dios. Y eso a Dios le provoca náusea. Y si somos honestos, eso es mucho de lo que nosotros hacemos. Y cuando viene el avivamiento, cuando viene la renovación espiritual, cuando viene el despertar espiritual y nos remueve y nos estremece del letargo en que estamos, nos damos cuenta de que eso es lo que he estado haciendo. Y Dios no se place de eso. Es moralista porque en esencia creemos, escucha, que esto es lo que muchas personas creen, inclusive probablemente usted también. En esencia creemos que lo que Dios espera de nosotros, los cristianos, es que tengamos una conducta moralmente aceptable. Mire para acá todo el mundo, por favor. ¿Is that what you believe? ¿Eso es lo que tú crees? ¿Que Dios lo que espera de ti es que tú tengas una conducta moralmente aceptable? ¿Is that what you think? Si eso es lo que tú piensas, pues entonces pues tú encajas dentro de esta definición de deísmo moralista. No es lo que Dios espera de nosotros. Eso es resultado de muchas cosas que Dios espera de nosotros. Alguien dice amén, aleluya. Porque esa conducta correcta solo puede hacer cualquier inconverso. 1000 veces mejor que nosotros. El mundo está lleno de gente que hace eso. Y es terapéutico porque pensamos, escucha, importante, pensamos que si le damos a Dios un poco de lo que Él está buscando, servicio, adoración, diezmos, ofrendas, ¿no? Entonces, si yo le doy, right, un poco de lo que está buscando, entonces Él está obligado a darme lo que yo pienso que yo necesito. No es lo que Él piensa que yo necesite, sino lo que yo pienso que yo necesito. Por eso es terapéutico. Right? Y lo que yo pienso que yo necesito normalmente es tener una vida cómoda, sin dificultades, feliz, próspero económicamente en todos los aspectos, si tengo negocios, si tengo aquello otro, lo que sea. En otras palabras, que Dios está buscando que yo me porte bien, y si yo me porto bien, Él me va a hacer feliz a cambio. Eso es parte del cristianismo moralista, terapéutico, que estamos identificando
que se expresa en una religión superficial. Así que la gente en los días de Isaías, en particular a quienes Dios le estaba dando la advertencia, habían estado tratando de domesticar a Dios en una clase de deísmo moralista terapéutico. Lo más probable es que no me he hecho entender todavía porque yo tengo dificultad haciendo eso. El punto es que esta gente a la cual Isaías está hablando, que le está dando la advertencia, estaban felices trabajando, estaban felices dando, estaban felices construyendo. Ellos estaban bien ocupados en cosas buenas. Ahora, mira el versículo 3, porque el versículo 3 sí que debe sacar por el techo a todo el mundo aquí. Versículo 3, Isaías nos dice que el pueblo estaba envuelto en rituales, estaba envuelto en sacrificios. Escucha, pero los rituales y sacrificios que estaban ellos envueltos eran rituales y sacrificios conforme a la prescripción que Dios por medio de Moisés había dado en cuanto a cómo la adoración en el templo debía conducirse, en cuanto a el tipo de ofrenda que era aceptable a Dios. No, ellos estaban haciendo las cosas que Dios quería que hicieran y las estaban haciendo como Dios quería que se hicieran, externamente hablando. El tipo de ofrenda, el tipo de animal, el tipo de elemento que Dios quería que se le ofreciera. Ahora veamos entonces la respuesta de Dios. Sobre todo la forma en que Dios ve la adoración de ellos. Brother John. This is the issue here. No, just hang in there. Just pointing to you. The way, what we need to consider here or calibrate is the fact that the way that God responds to the way that they were worshiping Him. They were doing everything according to the guidelines that God has given to them through Moses. They were offering the proper items, animals, and so forth. For what I would like all of us to pay attention is how God viewed the worship. Okay? Versículo 3, ¿todo el mundo lo está viendo? Ok, ¿sabe? La adoración que estaban haciendo era conforme a la prescripción de Dios. Los animales que estaban ofreciendo eran los animales que Dios quería que ofrecieran. Ahora veamos cuál es la respuesta de Dios. ¿Cómo Dios vio lo que esa gente estaba haciendo? Algo tiene que haber pasado. Algo tiene que haber estado fuera del lugar. Algo tiene que haber estado mal para que Dios respondiese de esa forma. El que sacrifica buey, que era uno de los animales que Dios había establecido que se podía traer, es como si matara a un hombre. Wow, what is that? El que sacrifica oveja, cordero, es como si degollara a un perro que era un animal inmundo. Imagínate que cuando tú querías decirle un insulto heavy a alguien, tú dices, sos un perro. El que hace ofrenda como si ofreciera sangre de cerdo, que sabemos que ahí lo botaste. Los cerdos no se podían ni siquiera mencionar la palabra cerdo. ¿Cómo vas a ofrecer sangre de cerdo en el altar de Dios? Es una abominación. No era que ellos estaban ofreciendo sangre de cerdo. El asunto es que la ofrenda de ellos, por alguna razón, a los ojos de Dios, don't miss the point, please, se lo suplico, ayúdanos, Señor. Por alguna razón, a los ojos de Dios, la ofrenda de ellos así era como lucía. El que quema incienso como si bendijera a un ídolo, no tendrás dioses ajenos a mí. La razón es porque escogieron sus propios caminos
y su alma amó sus abominaciones. Así que sin lugar a Dios, Dios está horrorizado. That's a good word. Horrorizado. What is this? Con la adoración externa correcta. Adoración externa correcta. No adoración externa incorrecta. Adoración externa incorrecta. Dios está horrorizado con la adoración externa correcta de ellos. Yo me pregunto, a los 70 años, en el ocaso de mi vida, en el anochecer de mi vida, me pregunto, ¿será posible que eso nos ocurra a nosotros en Iglesia en sus Pasos? Padre, yo te suplico, por favor, tú que eres todopoderoso, inmenso, Señor, que trabajes en la mente de cada uno de los que están aquí. Si su mente está en otro lugar, si su mente está en otro, Señor, que traigas todo pensamiento cautivo a la persona de Cristo. ¿Será posible que Dios no se agrade de nuestra adoración, aunque externamente sea correcta? Aunque los himnos que cantemos, los cánticos que cantemos sean bíblicamente correctos, aunque la vestimenta de las personas que están aquí sea una vestimenta modesta, aunque nosotros no estemos detrás del dinero de la gente utilizando estrategias de que siembre, que si tírate una semilla, ¿será posible que Dios no se agrade de nuestra adoración, aunque que es externamente correcta? Como ya vimos, el sacrificar un buey era abominable para Dios, tan abominable como matar a una persona. El sacrificio de una oveja no era mejor que degollar un perro. Así que aquí vemos an indictment, un enjuiciamiento. Esto es lo que sugiere. Es posible ser diligente con los aspectos externos de nuestros deberes religiosos, siendo nosotros consistentes a realizar todo lo que la Escritura dice que debemos realizar. Externamente en nuestra adoración podemos ser diligentes con todos los aspectos externos de nuestros deberes religiosos, consistentes con lo que dice la Escritura que debemos hacer, y al mismo tiempo Dios puede ver todo lo que hacemos como una abominación en sus ojos. No, para mí eso es espeluznante. No sé para usted. Para mí lo es. Avivamiento viene cuando esa posibilidad se convierte en algo espeluznante para todo el mundo, en una iglesia. Entonces que se experimenta un gran mover de Dios. Cuando todo el mundo está horrorizado con la posibilidad de que eso pueda estar pasando conmigo y pueda estar pasando con mi iglesia. La razón por que oramos por avivamiento es porque cuando ese avivamiento espiritual, ese despertar espiritual, esa renovación espiritual llega a la iglesia, una de las cosas que sucede, hermanos, es que la iglesia, por el hecho de que eso está sucediendo, se despoja, se desprende totalmente de su formalismo. Los cristianos nominales, superficiales, despiertan. Por eso se llama despertar espiritual. Despiertan. ¿Right? Despiertan. Y ahora, como están despiertos, están conscientes del peligro espiritual.
La posibilidad de que la adoración de mis labios mi adoración sea una adoración de labios, debió haber dicho, y que nunca toque mi corazón. Para mí, that's bad news. Eso es una cosa de... Me horroriza. Ay, no estoy exagerando utilizar esa palabra. Me horroriza porque la posibilidad de que un día yo me presente delante de Dios, de diga, Señor, Señor, en tu nombre yo prediqué. ¿Te acuerdas del mensaje que yo prediqué acerca del aislamiento, acerca de Isaías 66, del 1 al 3? Remember that. I did that in your name. Y la posibilidad que Cristo me diga, apártate de mí, hacedor de maldad, porque nunca te conocí. No, para mí that's a major issue. Para mí no es una tontería. Para mí es algo serio. Y debe ser algo serio para cada uno de nosotros. Si es que en realidad Cristo vive en nosotros. Y si Cristo no vive en ti, si eso no es un issue para ti, pues ¿sabes qué? Clama a Dios que te salve. Porque si Cristo no vive en ti, estás muerto espiritualmente. Sea que prediques, sea que toques el piano, sea que toques la batería, sea que hagas lo que sea, que estés en el sonido, que estés donde sea traduciendo. Si Cristo no vive en ti, pues tú simplemente estás muerto espiritual y necesitas un nacimiento espiritual. Pero si has tenido un nacimiento espiritual, si Cristo vive en ti, la posibilidad de que yo esté haciendo cosas que son meramente producto de mis labios y que no han tocado mi corazón. Este pueblo de labios me adora, pero su corazón está por otro. De eso es que estamos hablando. Esa posibilidad debe estremecerte. Si no te estremece, pues entonces algo anda mal espiritualmente contigo. Porque el que vive en ti no es un espíritu cualquiera, es el Espíritu de Dios. Así que es hora de hacernos preguntas que no son fáciles. Atrevernos a preguntarle a Dios. Señor, ¿cómo tú estás viendo todo mi ajetreo en todas estas cosas cristianas? ¿Cuándo es que ustedes ensayan? ¿Qué día es? Los viernes. Señor, ¿cómo es que tú estás viendo todo este ajetreo que estamos haciendo nosotros los viernes, que tenemos que salir del trabajo, que tenemos que venir para acá, ¿cómo tú estás viendo todo ese ajetreo de nuestros ensayos? ¿Cómo tú estás viendo, Señor, todo el trabajo, todo el ajetreo con los botones, con la cámara, con el sonido, con la computadora que estamos haciendo allá atrás? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo tú lo estás viendo? Señor, estoy ocupado trabajando y edificando el templo, dando mis ofrendas, mientras al mismo tiempo estoy menospreciando a Dios, porque no lo veo como Rey y Señor que gobierna sobre mí. Esa es otra pregunta difícil, media larga, pero es una pregunta incómoda que hay que hacerse. Estoy ocupado, estoy edificando, estoy envuelto en la iglesia, estoy haciendo esto, pero al mismo tiempo estoy menospreciando a Dios porque no lo veo como mi Rey, mi Señor. Aquí yo hago lo que yo quiera hacer. En algunas cosas pues sirvo aquí, en otras cosas sirvo, pero aquí en mi corazón yo mando. How you see that? ¿Cómo tú ves eso, Dios? La pregunta, ¿será que yo he reducido a Dios como un accesorio religioso cuya función principal es hacer que en mi vida haya paz y que todo esté mejor? Now, en los años que llevo sirviéndole al Señor en este rol pastoral,
Son muchos los errores que he cometido. Muchas veces que he tropezado, la Biblia dice que son 70 veces tropieza el justo y el Señor siempre lo levanta, ¿verdad? Pero a través de los años, una de las cosas con las cuales más dificultad he encontrado es con el asunto de la adoración. Todo el mundo tiene su opinión. Esto es lo que yo pienso de la adoración. Esto es lo que yo siento de la adoración, como si fuera una cuestión de sentir. Someto a su consideración que la pregunta, ¿qué es lo que yo pienso? ¿Qué es lo que yo siento de la adoración? Esa pregunta no es importante. La pregunta que es importante es, ¿qué es lo que Dios piensa de la adoración? One. Y segundo, ¿qué es lo que Dios piensa de mi adoración? De tu adoración. Eso, en realidad, es lo que es importante. All right? Así que en el contenido de Isaías, capítulo 66, del 1 al 3, nos llama a la autoexaminación, a reconocer el serio peligro de la religión superficial. ¿Por qué razón? Porque la religión superficial es una cosa que Dios aborrece, es una cosa que Dios detesta. Y como vimos el domingo pasado, es una cosa que provoca náusea en Dios, y Dios vomita de su boca a los que están envueltos en esa religión superficial. Número 2. Now, is that 2:15? Is that what it is? ¿Estoy bien? Ok, me quedan 2 o 3 minutos más. Good. La expresión bíblica de la vida espiritual. Ahora, si este fue incómodo para algunos de ustedes, este va a ser más incómodo todavía. Right? Sí, que Dios permita que si ha aguantado hasta ahora, pues no deje que su corazón se le endurezca, porque esta es la parte importante. Esta es la parte donde Dios quiere llevarnos. Esta es la parte que a Dios le agrada. Mi mano hizo todas estas cosas, así todas ellas llegaron a ser, dice Jehová, pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Entienda todo eso en el contexto de Isaías 66, que hemos hablado y repetido tantas veces ya, de lo que está pasando, de lo que el pueblo estaba haciendo, de cómo la adoración que ellos estaban ofreciendo, que era correcta, ¿verdad? Externamente correcta, cómo estaba provocando la reacción que estaba provocando de Dios. Ahora Dios se detiene y yo dice, pero ¿sabes qué? Yo para allá no voy a mirar. Yo voy a mirar en esta dirección, a un tipo de persona. Y es a ese que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Ok? Aquí en esta exhortación y en estas palabras de aliento podemos ver lo que el cristianismo avivado en realidad es. En las preguntas ¿dónde o cuál es la casa que me van a edificar? ¿Dónde o cuál es el lugar de mi reposo? Dios le está recordando que Él para nada está impresionado con los esfuerzos de ellos de confinarlo a Él, a un edificio. Dios no está impresionado con la intención de ellos de acumular puntos para con Él. ¿Sabes lo que es acumular puntos? ¿Cuándo sabes lo que es acumular puntos? O sea, acumular puntos con alguien para después, tú sabes, pedir algo a cambio. Y Dios no está impresionado con la intención de ellos de manejarlos con su religión superficial. Puertorriqueño Dios diría, para allá, yo para allá ni voy a mirar, no voy a mirar para allá, es lo más mínimo. Lo que nos dice aquí en el versículo número 2 es, pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, que tiene mi palabra. El hombre en quien yo fijo mis ojos es el hombre pobre y afligido que respeta mi palabra. El hombre que tiembla, que es reverente a mi palabra. Así que sin lugar a dudas, escuche por favor, Dios tiene respeto para ese tipo de personas. Su mirada está puesta con agrado sobre esas personas.
Así que la enseñanza clave aquí es que Dios tiene puesta su mirada con agrado sobre, escucha que es importante, bien importante, Dios tiene su mirada puesta con agrado sobre algunos, mientras que Dios le vira la cara a otros con desagrado. You understand that? A uno Dios mira con agrado, a otros Dios le vira la cara con desagrado. Pero lo que es importante, por favor, sígame, lo que es importante es que Dios hace eso, mira su rostro con agrado a uno, le vira la cara a otros. Dios hace esto mientras ambas personas están expresando su adoración externa correctamente. El punto es este. El punto es que externamente no hay nada que pueda diferenciar una persona de la otra, porque ambas personas están haciendo lo mismo. Están expresando una adoración externa correcta, conforme a los estatutos de Dios. Sin embargo, hay un grupo de esas personas que Dios las mira y Dios se agrada y dice, yeah, that's my guy, yeah, gloria a Dios, tremendo. Sin embargo, hay otras personas que Dios mira y dice, no, están haciendo lo mismo. Usted y yo los vemos y usted y yo no vemos la diferencia. Ahora, ¿qué significado tiene el que el rostro de Dios se torne hacia usted? You knew that? ¿Sabe lo que eso quiere decir? Que Dios torne su rostro hacia ti. Implica, entre otras cosas, que Dios nos mira con el amor y el deleite de un Padre perfecto para bendecirnos. La bendición que leemos en Números 6, 24 y 26, que tienen sus notas, dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. That's what we're talking about. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. Como un Padre perfecto se deleita en ti para bendecirte. Sus ojos descansan sobre ti como su hijo para cuidarte constantemente. La mirada de Dios sugiere que entre tú y Dios hay intimidad, hay un lazo familiar. Sugiere que ahora somos hijos adoptados, sugiere que tú eres la niña de sus ojos, sugiere que tú eres la delicia de su corazón. ¿Cuántos quieren que Dios mire en su dirección? Now, de acuerdo a Isaías 66:2, pregunta sobre quién cae la bendición. 3 características de la persona sobre la cual Dios dirige su mirada con agrado. Primero, sobre aquel que es pobre espiritualmente. El que es pobre espiritualmente, pero yo miraré a aquel que es pobre. Sobre él haré resplandecer mi rostro, sobre él derramaré bendición, a él guardará, sobre él tendré misericordia, sobre él pondré mi paz. Ahí describe a la persona como una persona pobre, y obviamente la pobreza que está hablando aquí no es pobreza material, es una pobreza espiritual. La pobreza a la cual Jesucristo se refiere en el Sermón del Monte, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La pobreza que Pablo tiene en mente en Romanos 7:18, cuando Pablo dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, pobreza espiritual. Now, la pobreza espiritual resulta, es obra de Dios, pero resulta de nosotros descubrir que nosotros no poseemos sabiduría, que nosotros no poseemos riqueza, que nosotros no tenemos habilidades naturales, no poseemos carisma, que no, espérate, usted no tendrá, pero yo sí, no poseemos carisma, no tenemos logros personales, usted pastor no tendrá, pero yo sí, no tenemos galardones.
Lo que estoy diciendo es que ninguna de esas cosas, la pobreza espiritual es el resultado de descubrir que ninguna de esas cosas pueden mover a Dios a concederme su favor inmerecido, su gracia. No mueven a Dios para que Dios derrame sobre mí bendiciones. En otras palabras, que no hay absolutamente nada en nosotros por lo cual nosotros podemos alardear, alabarnos. No hay nada, repita conmigo, en mí no hay nada por lo cual yo pueda alabarme que me permita recibir el favor especial de Dios. Pobreza espiritual, ahí es donde está. Estamos conscientes que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios me cuida, que Dios me protege, que Dios no me da lo que yo me merezco, que Dios me da lo que yo necesito. Pero yo entiendo que yo, como el pastor Marcel en su oración dijo ahorita, yo lo que a veces entro aquí, lo que sé, que lo que necesito, que merezco es juicio de Dios. Y el verdadero cristiano, el que tiene el cristianismo auténtico, está consciente de esa realidad. Jeremías capítulo 9, 23 y 24 lo expresa de esta forma. Así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. Si tengo un poco de sabiduría, es por la gracia de Dios. Es a pesar de lo imprudente, de lo terco, de lo insensato que yo soy. Si a veces actúo con un poquito de sabiduría, es a pesar de eso. Porque yo, dejado a mí mismo, soy el más insensato, soy el más escarnecedor, soy el más, lo que sea que me puedas decir. Pobreza espiritual se ve de esa forma. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto es que hay que alabarse, el que haya de alabar, que se va a alabar, que se alabe en esto. ¿En qué? En entender a Dios, en conocer a Dios, que yo soy Dios, que yo hago misericordia, que yo hago justicia y juicio en la tierra. ¿Por qué Dios quiere que hagamos eso y no nos alabemos en nosotros? Por esto, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Dios no se agrada cuando dice, bueno, yo no seré, el mejor predicador del mundo, pero yo soy un buen predicador. Dios no quiere que yo haga eso. Yo no seré el mejor esposo del mundo, pero yo soy un buen esposo. Dios no quiere que yo haga eso. Got it? All right. Una de las evidencias más contundentes de que Dios ha enviado avivamiento espiritual, renovación espiritual, despertar espiritual a nuestra vida es la convicción clara de nuestra profunda pobreza espiritual. We have to pray for that. Tenemos que orar a Dios, tenemos que clamar a Dios por eso. Yo le pregunto, ¿ha sido usted humillado por Dios? ¿Cómo Dios me humilla? Llevándome a ver la profundidad de mi verdadera pobreza espiritual. Has that happened to you? Do you desire that? ¿Tú deseas eso? Dios, llévame allá a ver la profundidad de mi pobreza espiritual. De forma tal que puedas decir con un corazón puro, con corazón limpio, con corazón sincero: yo no me alabo en nada. Ningún don, ninguna capacidad, ninguna destreza, ningún logro, ninguna sabiduría. Solo me alabo en Cristo Jesús, en su cruz, en su muerte, en su resurrección. Escriba esto, por favor. Dios vuelve a resplandecer su luz, la luz de su rostro sobre su pueblo, cuando su pueblo abandona su confianza en sí mismo, en las riquezas y la seguridad del mundo. Otra vez. Dios vuelve a hacer resplandecer la luz de su rostro. Dios haga resplandecer sobre ti su rostro, la bendición que vimos en Números, ¿verdad? Dios vuelve a hacer resplandecer su luz sobre su rostro, sobre su pueblo, cuando su pueblo abandona su confianza en sí mismo. Eso es tú y yo.
abandona su confianza en la riqueza, abandona su confianza en la seguridad del mundo que las riquezas proveen. En otras palabras, cuando Dios hace resplandecer la luz de su rostro sobre su pueblo, cuando su pueblo reconoce su pobreza profunda espiritual. Segundo, I need two more. Three more minutes. Sobre aquel que es de espíritu contrito y humilde. Interesante que la frase humilde de espíritu en el hebreo original es contrito de espíritu. Lugares como 2 Samuel capítulo 4:4, la palabra se refiere a una persona que está lisiado físicamente, ¿verdad? Pero en muchos lugares se traduce como espíritu quebrantado. El rey David, luego de su desastre moral y espiritual, en Salmos 51:17 escribe: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No desprecias tú, oh Dios, nuestro Rey, Señor y Salvador Jesucristo. En el Sermón del Monte dice: bienaventurados los que lloran, y como hemos dicho ya tantas veces, no porque han perdido un ser querido, los que lloran ante la realidad, se pusieron a escarbar, y lo que descubrieron fue su inmensa, la profundidad de su pobreza espiritual, y ante esa profundidad de su pobreza espiritual están tristes, están entristecidos, y por eso es que se lamentan, y por eso es que lloran. Dice Cristo: bienaventurados los que lloran por eso, por ese conocimiento, por esa realidad, porque ellos recibirán consolación, y no de Pastor Edwin y el Pastor Marcel, sino de Dios. Escriba esto en sus notas. El gozo del cristiano y el corazón contrito, esto es importante, por favor. Cójalo con pinza porque es importantísimo. Right? El gozo del cristiano y el corazón contrito, gozo y corazón contrito, eso son cosas que aparentemente se repelen, pero no. No son cosas que se oponen, escriba eso. Ambas cosas, gozo del cristiano, corazón contrito, ambas cosas van juntas en un mismo corazón. Son de un pájaro los dos alas. No existe una sin la otra. Cuando veo mi pecado a la luz de la santidad de Dios, mi corazón se quebranta de tristeza. Así debería ser. Pero cuando contemplo la provisión de mi Cristo para mi salvación, a pesar de mi pecado, mi corazón se enciende de gratitud y gozo. Quiere decir que corazón contrito y humillado no es una cosa que pasó una vez en mi vida y de ahora en adelante lo que busco es el gozo del Señor. No. Corazón contrito y humillado, gozo cristiano. Gozo cristiano, corazón contrito y humillado. Todas las mañanas, corazón contrito y humillado. Todas las mañanas, gozo del Señor. Son dos cosas que no se repelen, no se oponen. Son dos cosas que van juntas. Muchos de nosotros lo que queremos simplemente es el gozo cristiano. Y nos olvidamos que para que haya gozo cristiano genuino y verdadero, manufacturado por el Dios Todopoderoso, precisa haber un corazón contrito y humillado. Precisa haber pobreza espiritual. Se me acabó el tiempo, así que escriba esto rapidito. Sobre quién cae la bendición de Dios, número 3, sobre aquel que tiembla ante su palabra y que tiembla a mi palabra, que es reverente con la palabra de Dios. Ahora, en una iglesia como la nuestra, y esto lo digo con humildad, pero en concierto, con agradecimiento a Dios, porque hubo un momento en que, al igual que muchos, nosotros también como iglesia quisimos ser relevantes, ¿verdad? Y aguamos el evangelio, no predicamos falsas doctrinas, pero no le dimos al evangelio por 2 o 3 años el énfasis que teníamos que darle, con la esperanza de que los que inconversos vinieran y se sintieran cómodos y entonces fueran salvos. Algo que es de invención totalmente humana, y pues como dice la Biblia, el que se cree que esté firme mire que no caiga, y en ese momento no estuvimos muy firmes, escuchamos donde no teníamos que escuchar, pero Dios, el que comienza la obra en nosotros, promete que la va a concluir. Y si uno es hijo de Dios, Dios a quien ama disciplina, y Dios nos disciplinó, y Dios nos
dio por donde nos dolía y Dios nos trajo de regreso al redil donde Él, por su propia iniciativa, nos había metido. Amén. No, pero el problema que tenemos nosotros ahora, que estamos enfocados constantemente a la Biblia, es que estamos habituados a la palabra de Dios. ¿Ok? No, habituados no en un sentido bueno, en un sentido negativo. Sabemos la palabra, tenemos pasajes bíblicos escritos en todo lugar, en el trono, en el carro, en la pared, en todos lugares, cuando me levanto, pero estamos habituados a ella. This is, no me provoca nada, tú sabes, no me para ningún pelo. Un periódico de ayer, como dirían los puertorriqueños, ¿verdad? Y es por medio de nuestras prioridades, como estamos habituados a la palabra, ¿se hizo lo que dice la Biblia? Pues, hizo la Biblia. Por medio de nuestras prioridades y decisiones reflejamos que no respetamos ni tenemos reverencia por la sagrada palabra de Dios. Eso es un obstáculo grande para que pueda haber avivamiento en la vida de una persona. Muchas personas durante la enseñanza como esta en este momento están más pendientes del iPhone que de la palabra de Dios. Muchas personas que son miembros de iglesias evangélicas durante la semana para nada abren su Biblia. Muchas personas que dicen ser cristianos, cuando tienen una conversación con alguien, algún argumento, alguna situación que hay de decidir, cuando alguien trae la palabra de Dios a esos issues, la gente se molesta y ya se desconectaron y no quieren, no traiga la Biblia aquí para esto. Escriba esto, por favor, que es lo último que va a escribir. Por lo menos esta tarde. Nuestra indiferencia a la voz de Dios que emana de su palabra es una de las marcas más evidentes de nuestra mediocridad espiritual. Prueba suficiente de nuestra necesidad urgente de avivamiento, de nuestra necesidad urgente de renovación y de un despertar espiritual. Así que necesitamos recalibrar brevemente. Escuchen, el Dios cuyo trono es el cielo, que tiene la tierra como el estado de sus pies, diariamente, ese Dios inmenso, ¿te acuerdas? Inmenso, diariamente se dirige a cada uno de nosotros a través de su santa palabra. Sus leyes, estatutos están ahí para dirigir nuestros pasos. Sus advertencias están ahí para darnos corrección. Sus promesas son fuente de nuestro consuelo. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Dice que yo pongo mis ojos, dice la Escritura, sobre ese que tiembla mi palabra, que es reverente, que es respetuoso con mi palabra. La pregunta entonces es, ¿qué voy a hacer con la palabra de Dios? Una de dos cosas. Esto aplica no solamente a gente joven, porque la mayor parte de los adultos están tan envueltos como los jóvenes también. ¿Qué voy a hacer? ¿Mantenerme esclavizado sin rumbo por las redes sociales? ¿O temblar con respeto y reverencia ante este Dios que ha querido comunicarse conmigo por medio de su palabra? Suelta el teléfono. No va a haber avivamiento, no va a haber renovación espiritual, no va a haber despertar espiritual hasta que nosotros temblemos
ante la palabra de Dios. Que haya reverencia por la palabra de Dios. Que haya un amor genuino por la palabra de Dios. Permítame concluir diciendo esto. Tenemos que acordarnos que nosotros no estamos en la misma posición que estaba la gente en tiempos de Isaías. No estamos en esa misma posición porque ya no hay un templo en el cual nosotros tengamos que enfocar nuestros deberes espirituales. No hay un templo donde tengamos que enfocar nuestros deberes espirituales gracias a que Jesucristo vino a este mundo. Gloria a Dios porque nosotros no tenemos que ofrecer sacrificios ritualísticos sobre ningún altar. Matar ningún animal, sea buey, sea oveja, sea paloma, sea cordero sobre ningún altar. Porque el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo derramó su sangre en el Calvario, provocando que la culminación de todos esos sacrificios y ofrendas ritualistas finalmente llegaran a su culminación. Ya no hay espacio para eso. ¿Cuántos dicen amén? Dicen aleluya. O gloria a Dios que eso ya no tenemos que hacerlo. Ahora bien, si eso es cierto, la implicación para nosotros es que ahora que nuestros privilegios son mayores y que nuestras bendiciones son más dulces, que nuestro acceso a Dios es mayor y que nuestro entendimiento del Evangelio, de la gracia, del amor de Dios, de la provisión de Dios es mucho más claro. ¿Cuántos dicen amén a eso también? Entonces, hermanos, hermanas, tenemos menos excusas que el pueblo de Israel en tiempos de Isaías para estar envueltos en una religión superficial, formal, fría y vacía. No tenemos excusas de ninguna clase. Tenemos un Salvador cuyo trono es el cielo, para quien la tierra es su estrado, que vino a este mundo en la persona de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que fue manso, humilde de corazón, lo describe la Escritura, para que todo aquel que es contrito de espíritu en Él encuentre descanso para su alma. No todo el mundo encuentra descanso para su alma en Jesucristo. Encuentra descanso para su alma si es contrito de corazón, si es pobre de espíritu. Gloria a Dios. Cristianismo auténtico es de lo que hemos estado hablando aquí. Cuando hablamos de avivamiento, simplemente estamos hablando de la renovación del verdadero cristianismo auténtico. Eso es lo que es. Ese cristianismo auténtico comienza con pobreza espiritual, comienza con un corazón contrito y con temor, reverencia por la palabra de Dios. Quiera Dios hacer en medio nuestro su obra maravillosa nuevamente. Quizás en el día de hoy. Tiene un insert, papelito verde. Sáquelo un momentito. Esto es lo que dice la palabra. Tienen dos pasajes. Me refiero al pasaje de Isaías 57. Esta es palabra de Dios. Esto no es el pastor Edwin predicando, es palabra de Dios. Para cada uno de nosotros, empezando por mí. Todo lo que dice aquí aplica para cada uno de nosotros. La respuesta a esto que dice la Escritura en este momento es lo que es importante, después de todo lo que hemos escuchado. Porque así dijo el alto y sublime. ¿Acuerdas? La inmensidad de Él, alto y sublime. El que habita, no dice en la eternidad, el que habita la eternidad.
Dos cosas distintas. La eternidad, inmenso, trascendental. Esto es lo que dice. Y cuyo nombre es el Santo. Santo. Yo habito en la altura y yo habito la santidad. Pero escucha también. Escucha. Pero habito también con el quebrantado y humilde de espíritu. Mi pregunta es, ¿te describe eso a ti? No me contestes. Mi pregunta es, ¿ese es el deseo tuyo? Que cuando Dios quiera habitar, encuentre en ti una persona que es quebrantada y humilde de espíritu. Yo no estoy diciendo que en este momento yo sea eso. Yo lo que puedo decirle, yo le garantizo sin ninguna duda que yo anhelo eso, que yo deseo eso, que esa es mi prioridad. Que con la ayuda de Dios sea una persona humilde y quebrantada de espíritu. ¿Es ese tu deseo? Y dice, habito con el quebrantado y humilde de espíritu para reavivar, que es lo que estamos hablando aquí. El espíritu de los humildes no es de todo el mundo. Ya dije hace un momento, hay algunos lugares que Dios mira y dice, oh, me agrada. Pero hay otros que mira y dice, no me agrada. A Dios le agrada el que es humilde y Dios mira para reavivar el humilde, el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Pero mire lo que puede suceder en este momento con los que estamos aquí en esta tarde. Por la iniquidad de su codicia, que está relacionado con su ego, orgullo y todas esas cosas, me enojé y lo herí, escondí mi rostro y me indigné. Pero él, rebelde, siguió por el camino de su corazón. El versículo 3, el de la adoración esta que horroriza a Dios, ¿cómo termina? Con eso mismo, right? Siguió por el camino de su corazón. Versículo 18 es precioso para todos nosotros. He visto sus caminos. Dios ha visto tus caminos, ha visto mis caminos. Pero si somos humildes y quebrantados de espíritu, mire lo que Dios promete, pero lo sanaré y lo pastorearé, me cuidará, me llevará junto a verdes pastos, cuando tropiece me levantará, cuando hiera me sanará, me protegerá de mis enemigos, lo pastorearé, le daré consuelo a él y a sus enlustados, produciré fruto de labios, paz para el que está lejos, paz, la paz de Dios, Cristo en nosotros, el Rey de paz, Jehová Shalom, viviendo en nosotros, paz con Dios, paz con otros, paz con nosotros mismos. Paz para el que está lejos y para el que está cerca, dice Jehová. Y termina diciendo, ¿qué dice lo último? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Otra vez, ¿qué dice? Yo lo sanaré. Mire para acá, mire para acá. Esa frase es clave. Yo lo sanaré. Cada uno de nosotros, por favor le suplico, cada uno de nosotros, o una de dos cosas, o hemos recibido heridas de otras personas, o hemos infringido heridas a otras personas. En cuanto a los que hemos infringido heridas a otras personas, muchas veces, la mayor parte de las veces, con nuestra lengua viperina afilada que tenemos, inicialmente, right? Tenemos la promesa de Dios de que Él, si esa persona llega a ese punto que tiene un corazón quebrantado, un espíritu humilde, Dios promete, yo lo sanaré. Hay sanidad. Así que hay sanidad para esa persona que nosotros podemos haber herido. Gloria a Dios. Pero hay sanidad para las heridas que nosotros hemos recibido. Amén. Las heridas que otras personas puedan tener están fuera de nuestro control, excepto que nosotros podemos orar. Cuando hemos sido nosotros los que hemos herido, nosotros podemos orar y debemos orar.
y debemos clamar a Dios y debemos consistentemente hacer como la viuda aquella, tocando, hasta que el milagro de Dios se realice en sanar la herida de esa persona. Pero eso está fuera de nuestro control, pero las heridas nuestras que nos provocan amargura y resentimiento, que nos provocan que no podamos ser llenos del Espíritu Santo, esas heridas Dios hoy nuevamente te recuerda. Hey, corazón contrito y humillado, yo los sanaré. Es la oferta de Dios para cada uno de nosotros en esta hora. Recibir esa sanidad que Dios ha prometido. No para todo el mundo, sino para el que es quebrantado y humilde de corazón. Señor, haz tu obra. Quieras tú, Señor, traer a este pequeño rebaño tuyo, Señor, una renovación espiritual, un avivamiento espiritual, Señor. Un despertar espiritual, que salgamos del letargo, que ya no estemos soñolientos, que estemos con ojos abiertos y podamos verte como eres, y como cantamos al comienzo, Señor Jesucristo, poder decirte, no de labios, de acá adentro, Jesucristo, ven, vuelve a ocupar el primer lugar en mí. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tu palabra nos garantiza, Señor, que tú eres un Dios que no cambia. El Dios de Isaías es el mismo Dios que nosotros adoramos en este momento. El ejemplo de Isaías, Señor, lo hemos traído a nuestra vida en el día de hoy. Y tú conoces, Señor, tú conoces dónde la adoración, en qué corazón, Padre Santo, aquí no te agrada, Señor. El servicio que te rendimos no te agrada, Señor. Espíritu Santo de Dios, yo te suplico que comiences conmigo, con el pastor Marcel, con el pastor Willy, y que nos traigas a cada uno de nosotros al arrepentimiento, y que cada día, Señor, podamos ver con más claridad la profundidad de nuestra pobreza espiritual, y que gimamos, y que nos lamentemos, y que nos quebrantemos, y que lloremos, Señor, por esa pobreza espiritual. Señor, y que cada día que pase tengamos más temor, más reverencia por tu palabra, no de la boca para afuera, sino nuestra obediencia, en nuestras prioridades, en las decisiones que tomamos, en nuestras reacciones, Señor, cuando las cosas no van como nosotros desearíamos. Gracias por tu palabra. Gracias, Cristo. Ya no tenemos que tener un templo y sacrificar animales. El Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, derramó su sangre por nosotros. Gracias, Cristo Jesús. Te alabamos, Espíritu Santo. Gracias por tu obra. Gracias por la convicción. Gracias porque tú vas a seguir con nosotros. Salimos de aquí y tú sigues con nosotros, dando convicción hasta llevarnos al punto donde tú quieres que nosotros estemos, para que podamos experimentar esta renovación espiritual. Gracias, Padre Celestial, por haber escogido tu pueblo desde antes de la fundación del tiempo. Gracias, Señor, por habernos salvado. En el nombre de Jesús oramos, para su gloria. Amén. God is good all the time. Ahora nos ponemos de pie, por favor. Vamos a cantar la doxología, pero antes de hacerlo, segundito. Hay unos anuncios que necesito hacer que son importantes. El miércoles 27 y el miércoles 27 de octubre y el miércoles 10 de noviembre vamos a tener reunión de oración, miércoles de oración. No vamos a tener matete, pero vamos a tener un culto de oración,
En ese culto van a participar todos los miembros de la iglesia, con excepción de los niños y los que están en la guardería. Jóvenes y adultos, todos van a participar. Miércoles 27 de octubre, noviembre 10. Si hay alguna persona adulta que tenga dificultad conduciendo de noche y quiera venir, todo lo que necesita es comunicarse con el pastor Marcel, conmigo o con el pastor Willy, y nos vamos a asegurar que le vamos a proveer la transportación de venir y de ir a su casa. El día 31 de noviembre, este último domingo, vamos a tener la Cena del Señor y vamos a tener bautismos. Hay varias personas que han solicitado bautismo y simplemente le hago saber a los adultos que hay aquí, si hay algún adulto que no ha sido bautizado bíblicamente y quiere hacerlo, nos deja saber y hablamos con usted como siempre hacemos. Y el 14 de noviembre, eso es domingo, vamos a tener una asamblea solemne. Asamblea solemne, los que no saben lo que es, pues en las próximas semanas pues le vamos a dar un pequeño comunicado para que tengan una idea de lo que es. El 25 de noviembre, ese es el día de Thanksgiving, vamos a tener, como siempre, nuestro desayuno de acción de gracias, y el próximo domingo we're going to have a bake sale, ¿ok? Así que necesitamos que coopere con el bake sale, porque tenemos proyectos y necesitamos echar para adelante esos proyectos. Así que cantamos la doxología, por favor, ¿ok? Con todos ustedes, Señor los bendiga. Dejamos.